por quién era Jorge Bergoglio antes de ser papa. Era un hombre muy controvertido. Fue un hombre muy controvertido. Fue un hombre que siempre huyó del boato, ¿eh? O sea, esto nuevo que hemos visto en su funeral, que lo han enterrado, incluso cuando él es elegido papa, que él se niega a ponerse las esclavinas, las zapatillas rojas de sumo pontífice, o la estola de bisón del papa, que él se niega también se niega a ponérselo. Y a ir a vivir al Palacio Apostólico. Apostólico. Él prefiere vivir en la residencia Santa Marta porque además decía que había llevado todas sus cosas a una habitación de Santa Marta porque es donde duermen. Son habitaciones muy pequeñitas, muy humildes. Están muy bien, están por supuesto muy bien puestas, muy bien con su calefacción, su aire acondicionado cada una, pero son muy sencillas. Tiene una cama, una mesa pequeñita y una silla y un armario muy pequeño. Y él decía que ya se había trasladado por el tema del cónclave y que para qué se iba a mover de ahí. Porque él dice que cuando va al Palacio Apostólico ve una planta. Los papas tienen el despacho apostólico, es cuando tú miras la plaza de San Pedro, la miras de frente, en el lado derecho arriba ves un edificio que hace como una especie de esquinazo muy alto, que es donde hay una chimenea pequeñita, que es donde se pone la chimenea de la Capilla Sixtina, ¿vale? Eso es el Palacio Apostólico. La cuarta planta es donde tiene el despacho el Papa, y la planta de arriba es su vivienda. Y claro, es una vivienda, creo que son como 2.000 metros cuadrados de planta. Y dice que cuando llegó Francisco ya como papa y le fueron a enseñar las estancias, él dijo que no podía vivir en un sitio donde había tanta luz, donde había donde había tanta gasto de luz. Y entonces que él prefería seguir en Santa Marta porque era más sencillo para él, ¿no? Bueno, aquello provocó un problema para la seguridad, porque claro, no es lo mismo protegerle en el Palacio Apostólico que en una residencia, porque esa residencia, Santa Marta, es una residencia que no solamente está el Papa, es una residencia que, por ejemplo, religiosos que están en sus países se les llama para una cuestión en el Vaticano, es como una especie de hotel, para que lo entiendas, ¿vale? Donde, claro, no pagan, porque pertenece al Estado Vaticano, pero es como una especie de hotel y funciona como una especie de hotel. Y entonces, claro, dice mucha gente que sacerdotes que iban a cuestiones de trámites con el Vaticano y se encontraban por el pasillo con el sumo pontífice, o en el comedor de Santa Marta, que es muy grande, y que se encontraron con el Papa en una esquina que estaba desayunando, ¿no? Bueno, es que él era así. Él era un hombre que fue muy humilde. Sabes que eran las famosas imágenes de él andando en metro en Argentina, cuando ya era arzobispo de Buenos Aires, que él podía haber vivido en el palacio del arzobispado, pero que se negó también porque dijo que era demasiado grande para él y se fue a vivir a una pequeña residencia de los jesuitas, porque él es jesuita, ¿no? Pero eso ha continuado hasta su propio funeral. Hoy yo he seguido el traslado del féretro. El féretro no es el mismo, no es el triple féretro. Pidió en su testamento que la plataforma donde estuviera el féretro con su cuerpo presente en la Basílica de San Pedro estuviera más bajo que los creyentes. Eso es un signo de humildad por parte del Papa. Si tú te das cuenta y ves las fotografías del cuerpo expuesto de Wojtyla o de Benedicto XVI, ves perfectamente que están muy altos y este es muy sencillo. Este es absolutamente sencillo. Es como una plataforma de madera que la han cubierto de rojo. Han puesto el féretro ahí, que el féretro también es de madera, es muy sencillo. No es el triple féretro. Y de ahí te muestra, incluso se le ha enterrado con sus zapatos. No se le ha enterrado con zapatos especiales del pontífice. No lleva el báculo, el pidió no ser enterrado con el báculo de pontífice, y no se le ha enterrado con el báculo, no se le muestra con el báculo en el cuerpo presente. Entonces, bueno, son signos de humildad que él mostraba. ¿Cómo era su familia? ¿Era una familia humilde también? Era una familia humilde, muy religiosa, muy unida. Era una familia muy unida, eran todos italianos. Sus padres fueron los primeros inmigrantes. Bergoglio, claro. Los Bergoglio. Fueron los primeros inmigrantes, su padre y su madre. Y entonces fue un niño de un barrio de Flores, que es además el barrio de donde es mi madre, curiosamente también. Mi madre es del barrio de Flores.
es un barrio de clase, no de clase baja, pero sí de clase trabajadora, ¿no? Y él es un niño de barrio, pues un poco, pues como, hombre, él tiene 88 años, yo tengo 61, pero yo he vivido en los barrios. En el barrio, ¿qué es vivir en el barrio? Pues estar todo el día en la calle, jugando en la calle, corriendo por los mercados, por el mercado de la calle, y que mi madre se asomaba al patio para llamarte para que subiera ya, porque se hacía de noche, ¿no? Claro, eran otros tiempos, bien es cierto. Y viendo la biografía de Francisco, pues Francisco era un niño de barrio. Hay un parque muy pequeñito al lado de su casa, de la calle donde él vivía, que era donde él iba a jugar al fútbol con todos sus vecinos y sus hermanos. Y ahí hay una placa en el suelo que dice: aquí jugaba en este parque Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Y digamos que él fue un niño, lo que pasa es que le vino la vocación muy temprano, de forma muy temprana, y bueno, ya entró en el seminario y luego siguió. Dentro del seminario escogió creo que una de las órdenes más duras y más disciplinadas que hay, que son los jesuitas, que son los soldados de Dios. Los soldados del Papa se les llama. Era una familia muy religiosa. Muy religiosa. Muy religiosa. Era una familia muy religiosa, sí. ¿Qué hacían sus padres? El padre yo creo que se dedicaba al comercio, tenía comercios. Y la madre ama de casa. Y la madre era una ama de casa. Me pareció escuchar a un tertuliano que estaba contigo en un programa en estos días contar la historia de que su padre estuvo a punto de ir en un barco de Buenos Aires a Italia. Por azares del destino no se subió a ese barco y se hundió, muriendo todos los... Sí, pero antes de que él naciera. Antes de que él naciera. Antes de que él naciera fue ese caso. En un barco, no recuerdo el nombre. Y el barco, él iba a viajar en ese barco, el padre. Sí. Y no viaja por unas circunstancias, bueno, pues que por circunstancias del destino, no sé, llámalo como quieras, él no viaja en ese barco y el barco se hunde y muere cantidad de gente en ese barco. Y el padre podía haber estado ahí. Entonces, claro, la gente, bueno, te dice que si el padre hubiera estado ahí no hubiera existido el Papa Francisco. Bueno, es una cuestión de, ¿sabes? Uh-huh. Bueno. Y era muy futbolero, evidentemente, como buen argentino. Del San Lorenzo. Era maradoniano, me imagino. Él era muy del San Lorenzo. El San Lorenzo es un club, no es el Boca, no es el River. Sí. Además que en los primeros días, cuando él dice que él le gusta el fútbol y que le gusta el San Lorenzo, todo el mundo se reía porque veníamos del pontificado anterior de Benedicto con el tema de los cuervos del Vaticano, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que se hablaba de los cuervos, de la gente, digamos ese sector de la curia que no le había puesto fácil la situación a Benedicto, ¿no? Y es curioso porque la mascota del San Lorenzo es un cuervo. ¡Ostras! Sí. Entonces, claro, fue muy gracioso cuando se contó la anécdota.